Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea. A Dios le bendiga rica y poderosamente el día de hoy. Espero que disfruten esta enseñanza poderosa en Apocalipsis capítulo 8. Estaremos en el estudio de esta poderosa palabra, porque usted y yo como iglesia debemos saber en qué tiempo estamos viviendo, que debemos estar atentos a los acontecimientos bíblicos, proféticos, que se manifiestan en este mundo, aleluya. No vivir según lo que diga la noticia, sino la noticia bíblica, la profecía más segura, en la cual hacemos bien en prestar oído, leer atentamente a ella, que es la palabra de Dios. Mucha gente no está consciente cuán importante es el libro de Apocalipsis, teológicamente hablando. Quiero decir que podemos aprender mucho de la naturaleza de Dios, cómo Él responde, qué quiere de nosotros. Este libro de Apocalipsis, necesitamos recordar siempre que la intención de este libro es el propósito de revelar al lector a Dios a través del Mesías Yeshua, a Jesucristo. Una de las cosas que debemos entender sobre Dios es que Dios no cambia. Como dice el escritor de Hebreos, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y eso conlleva serias implicaciones, porque muchas veces la gente piensa, bueno, un Dios de ira, un Dios de juicio, un Dios de venganza, ese es el Dios del Antiguo Testamento, pero ahora tenemos un nuevo pacto, somos gente del Nuevo Testamento. Bien, lo que encontraremos es que el Dios del nuevo pacto es un Dios de ira, de juicio y de venganza. Con eso dicho, toma tu Biblia y ábrelo en el Apocalipsis capítulo 8, al libro de capítulo 8 del Apocalipsis capítulo 8 verso 1. Hemos visto hasta ahora que el libro de Apocalipsis va por etapa, o sea que hay partes distintas, y en esta parte encontramos una revelación total de lo que Dios quiere que sepamos sobre los últimos días. ¿Y para qué? Para que podamos hallados ser fieles, que no nos atrapen desprevenidos y que entendamos lo que Dios quiere hacer y cuáles son sus expectativas para nosotros en estos últimos días. Cuando leemos Apocalipsis 8, debemos entender que hay una gran transición. Hemos visto en el capítulo anterior, el capítulo 7, que el rapto ya ocurrió. Así que Dios ahora está trabajando de una manera muy singular con los hijos de Israel. Además, está trabajando para traer entre las naciones un tiempo de transición, es decir, quiere ver a las naciones arrepentirse de su odio, de su persecución, de su falta de entendimiento con respecto al pueblo del pacto de Dios. Entonces empecemos capítulo 8 en el libro de Apocalipsis, verso 1. Recuerden que ya completamos los primeros 6 sellos y el séptimo sello anuncia la ira de la venida de Dios, de la ira de Dios. Y no había sucedido hasta el capítulo 8. Y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en los cielos por alrededor de media hora. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de este silencio? La respuesta es para atraer la atención. Dios había causado que todo sucediera muy rápidamente en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto sello y sexto sello. Ahora hay una pausa, y esa pausa es para captar la atención de los hombres en torno al juicio de Dios. Una vez más, vemos que el Mesías está a cargo. Él está abriendo estos sellos, y cuando abre el séptimo sello, después de un silencio como de media hora, dice en el verso 2, y vi a los 7 ángeles que estaban parados o de pie delante de Dios, y le fueron entregadas 7 trompetas. Recordemos que bíblicamente hablando hay 2 tipos de trompetas. Está la trompeta conocida como el shofar, y el shofar tiene la función de que entendamos los propósitos de Dios y cómo Él ha hecho y provisto todo para nosotros. El shofar se relaciona con la provisión de Dios.
Pero aquí no estamos hablando probablemente del chofar, sino de las trompetas que tienen el propósito de anunciar algo. Recuerden que acabamos de ver media hora de silencio con el propósito de captar la atención. Ahora Dios va a hacer un anuncio y ese anuncio está relacionado con su juicio, su condenación contra aquellos que lo han rechazado. Así que mira si quieres el verso 3. Y otro ángel vino y se acercó al altar. Y este no es el altar donde se hacía el sacrificio, sino veremos que es el altar del incienso. Y hay una conexión, lo veremos en unos minutos. Una conexión entre las ofrendas de incienso y las oraciones de los santos. Una vez más, verso 3. Y otro ángel vino y se acercó al altar. Y había un tazón de oro en su mano. Y le fue entregado a él mucho incienso y también con él las oraciones de todos los santos. De nuevo, debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la conexión entre la ofrenda del incienso y las oraciones de los santos? Bueno, muchas veces, si eres un buen estudiante de la Torá, recordarás que las ofrendas de incienso son presentadas ante Dios como un aroma agradable. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos enseña que debemos asegurarnos que nuestras oraciones sean agradables ante Dios, que no oramos en la carne, sino que oramos en el Espíritu, que nos aseguremos que nuestras oraciones estén sujetas a las leyes, los mandamientos, los estatutos de Dios, que nuestras oraciones reflejen un carácter de Dios, recto delante de Dios. Hay otro aspecto muy importante. ¿Qué pasa cuando alguien mezcla fuegos extraños en la ofrenda del incienso? Eso trae juicio y muerte de parte de Dios. Eso lo vemos en el libro de Levítico. Así que necesitamos ser muy cuidadosos con nuestras oraciones, que no mezclemos nada que Dios considere inapropiado, nada impuro o sucio para Él. Nuestras oraciones necesitan ser tamizadas por el carácter de Dios que encontramos en su ley. Entonces, una vez más, vemos que dice aquí que le fue dado mucho incienso con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante. Y ni siquiera deberíamos saber la siguiente palabra, porque ya se va repitiendo un énfasis sobre el trono de Dios. Y una vez más quiero compartir contigo que el propósito final del libro Apocalipsis es enseñar lo que debe suceder con el fin de que el trono de Dios, el trono está relacionado con el gobierno de Dios, que su gobierno, su juicio, su autoridad llenará este mundo. Esa es la transición que estamos observando. Y recuerden que hay una conexión y hay una ley, de acuerdo a los profetas. Primero viene el juicio y después viene el reino de Dios. Entonces, una vez más, vemos aquí que están de pie delante del trono de Dios, verso 4. Y el humo ascendía, el incienso con las oraciones de los santos, por medio de la mano del ángel que estaba delante de Dios. Otra vez vemos todo está delante de Dios. ¿Qué intención tiene esto? ¿Por qué hay tanta redundancia delante de Dios? Para enseñarle al lector que todo lo que está sucediendo en el capítulo 8 y 9, cuando veamos los juicios de las trompetas, todo esto está pasando con la aprobación de Dios. De hecho, Él es aquel que está produciendo estas cosas. Él está gobernando y trayendo su venganza, su juicio, con el fin de producir la respuesta deseada que Él quiere ver en la humanidad. Y veremos cuál es esa respuesta en unos minutos. Verso 5. Y el ángel tomó el tazón y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron, es mucha atención, se produjeron voces o sonidos, truenos y relámpagos y un terremoto. Estas cosas que son mencionadas aquí son un recordatorio muy claro del libro de Éxodo. Específicamente hablamos de los capítulos 19 y 20,
¿Qué sucedieron en esos dos capítulos de Hechos? Bueno, estamos hablando sobre el pueblo de Dios, los hijos de Israel en el monte Sinaí, cuando Dios quería producir un gran cambio en el monte Sinaí, cuando Él manifestó su carácter a través de los 10 mandamientos y mostró su carácter, su gobierno, su propósito, sus expectativas para con su pueblo y las leyes para esta creación. Y la razón por la que vemos una vez más el verso 5, y la razón por la que vemos estas voces o sonidos y truenos y relámpagos y un terremoto, es para atraer nuestra atención, aleluya, esa misma experiencia que fue dicha en el libro de Éxodo, que Dios quería traer un cambio en este mundo, un cambio en su gente, un cambio de carácter. Y el carácter que gobernaba el cielo también gobernara la tierra. Simplemente nos lleva de vuelta a lo que ya habíamos mencionado con anterioridad, el libro de Apocalipsis, sobre el deseo de Dios, y no es nada nuevo. Por ejemplo, lo vemos en Ezequiel, en Isaías, que Dios busca llenar este mundo con su santidad. Es decir, que Él quiere que este mundo refleje su carácter. Bueno, avancemos al verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas en sus manos estaban listos para hacerlas sonar. Verso 7 dice, los 7 ángeles, el primer ángel tocó la trompeta y hubo gran granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados sobre la tierra. Antes de avanzar necesitamos hacer una breve pausa y observar lo que está pasando en estos juicios de las trompetas. Lo que sucede es esto: Dios está trayendo todos estos juicios y la fuente de ello es el cielo. Estas no son cosas que podemos explicar a través de la ciencia. Cuando estas cosas horribles pasen, ninguno de los que son inteligentes o científicos, la gente más brillante, la gente y lo demás, no podrán brindar una explicación. ¿Y por qué lo digo? Porque una tendencia frecuente de quienes muchos traducen o enseñan el libro Apocalipsis es decir, bueno, esto es como una guerra, quizás como una guerra nuclear, conflictos que ocurrirán entre individuos y cosas así. Y ellos quieren darle una explicación natural, científica y humana a lo que está pasando. Bueno, no hay explicación humana. Ninguna de estas cosas han sucedido antes. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque una vez más, hay gente, no solo en la actualidad, sino a través de los siglos, que han interpretado mucho de lo que estamos hablando como algo pasado, como que ya sucedió. Entonces te pregunto, ¿cuándo en la historia hemos visto cosas así? Un granizo que viene del cielo, mezclado con fuego y sangre, arrojado al suelo. Y note lo que dice el verso 7. Y 1/3 de los árboles y toda la hierba verde fue quemado. Eso nunca ha sucedido. Es algo que está en el futuro, y te sugiero algo, no muy lejos de nuestro futuro. Antes de proseguir, debemos comprender una característica importante de este juicio de las trompetas. Una de las cosas que será repetida una y otra vez en el juicio de las trompetas, que vamos a estudiar en esta lección, en los próximos estudios, es que veremos el número 1/3. ¿Por qué razón? 1/3 implica que no es una totalidad. Lo que veremos es algo parcial, no es toda la ira consumidora de Dios. Eso pasará en aproximadamente mes y medio, cuando estudiemos los juicios más fuertes en Apocalipsis 16 o 17. Pero ahora estamos viendo los juicios de las trompetas, y los juicios de las trompetas representan el juicio parcial de Dios, no su venganza plena, no su ira consumidora que traerá otra destrucción. No, es parcial. Y lo que veremos es esto, que este juicio parcial tiene el objetivo de producir el arrepentimiento. Déjame compartirte algo. Si existiera alguna forma
distinta que Dios pudiera actuar o conducirse, que produjera un mayor número de personas volviéndose a Él, creyendo en Él lo haría, pero no la hay. Hay un juicio y lo vemos a través de la historia de Israel. Fue cuando Dios juzgó a Israel que Israel fue movido al arrepentimiento y que hubo un cambio espiritual que agradó a Dios entre su pueblo. Y la escritura dice que Dios no hace acepción de personas, así que Él no tratará a las naciones de forma distinta. De hecho, Israel ha sido apartada como un ejemplo para las naciones. Bien, avancemos. Vemos aquí que un tercio de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Sigamos al verso 8, Apocalipsis 8:8. Aquí vemos el segundo ángel está listo para tocar su trompeta y noten lo que dice. Y aquí, esto es para captar nuestra atención, para decir que algo único está tomando lugar. Dice, y aquí, algo que parecía como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada en medio del mar. ¿Qué sucedió esto? ¿Ha pasado algo así? Y noten el resultado de esto, es único. Dice, y un tercio del mar se convirtió en sangre. Imaginen eso, un tercio de todos los océanos se convirtieron en sangre. Verso 9, y un tercio de todas las criaturas vivientes que había en el mar murieron. ¿Y qué dice al final? Y un tercio de todos los barcos fueron destruidos. Ahora solo pensemos cuál sería el resultado de todo esto. Ahora no hay árboles, como hemos dicho, un tercio de los árboles fue destruido. No hay hierba o césped por algún tiempo. Y encontraremos que un tercio de todos los mares se ha vuelto en sangre. O sea, de todos los seres vivientes acuáticos están muertas. ¿Qué porcentaje? Hay un alto porcentaje de personas que obtienen su alimento del mar. Entonces, ahora no solo eso, sino que un tercio de que todos los barcos del mundo han sido destruidos. De nuevo, ¿qué hay de los barcos de carga y de transporte que cargan diversos materiales de un lugar a otro? Como saben, lo que viven cerca de un puerto, aleluya, y ven los barcos como vienen, van y salen en los puertos. Entonces cuando los puertos están cerrados, vemos que se amontonan cuando tienen días libres, ¿verdad? Esperando que pase el día libre para que puedan ingresar los barcos y salir. Si no vinieran los barcos a las naciones, las tiendas, los establecimientos estarían vacíos. Entonces un tercio de los barcos destruidos en un momento, eso traería una catástrofe innumerable en todas las naciones de la tierra, una escasez total. Esto tomará la atención de toda la gente. Avancemos al verso 10. Estamos listos para el tercer juicio de la tercera trompeta. Verso 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayeron de los cielos un cojar. Esta es una palabra que generalmente se traduce como estrella, pero también puede ser usado como un meteoro, un planeta, para muchas cosas diferentes según el lenguaje bíblico. Estamos hablando de un cuerpo celeste, estamos hablando de algo pequeño o algo grande, como sea. Pero ¿qué sabemos al respecto? Bueno, este será muy grande y está ardiendo como una antorcha. ¿Y cayó dónde? ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando lo tomamos literalmente, no hay explicación humana para esto, y está bien. Dios está al mando. Todas estas cosas que están sucediendo para que entendamos que hay un Dios. Dios está manifestándose a sí mismo a la gente. No hay más explicaciones. Así que una vez más, cayó sobre un tercio de los ríos y sobre todos los manantiales de agua. Y noten que un nombre para esas estrellas, y un nombre es sinónimo de carácter. Así lo que veremos aquí es una característica. El nombre de esa estrella es Ajenjo. Ajenjo. ¿Qué es eso? Bueno, los eruditos dicen que el ajenjo es comparado, que está asociado con la muerte. Y por supuesto es muy amargo. ¿Por qué? Porque la muerte es amarga de tragar. Entonces vemos el pasaje en
esta estrella llamada ajenjo, y un tercio del agua se convirtió en ajenjo. Entonces dice aquí que muchos de los hijos de los hombres, muchos seres humanos, murieron por estas aguas porque se convirtieron amargas. Entonces solo piensen, una escasez de vegetación, un tercio de los árboles destruidos con toda la hierba, la vegetación. Vemos que un tercio de los seres del mar han muerto, un tercio de todos los barcos destruidos. Y ahora encontramos un tercio del agua dulce ha sido destruido. Y una y otra vez, esto no quiere decir muerte. ¿Por qué? Muchas personas se preguntan, ¿es este Dios? ¿Este es el mismo Dios santo y amoroso? Sí, porque Dios ama la justicia. Dios es un Dios santo y Él no tolera el pecado. Él no se espía del pecado, Él nos redime de él. El problema es que el mundo no responde a esta expiación. Ellos ignoran y rechazan la provisión de Dios. Y Dios está enojado. El resultado de su juicio está ocurriendo. Bueno, avancemos al verso 12, capítulo 8, verso 12 de Apocalipsis. El cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio de los cielos fue golpeado, y un tercio de la luna fue golpeada, y un tercio de las estrellas, y por esta razón un tercio se volvió oscuro, y el día, un tercio del sol no se iluminó, y también de noche un tercio de la luna y las estrellas no brilló. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos entender esto? ¿Acaso tiene sentido? ¿Existe alguna explicación humana? ¿Serán capaces los científicos de explicarnos por qué sucede esto? La respuesta es no, no lo harán, por causa de Dios. Y necesitamos entender que Dios, uno de los nombres de Dios, el nombre de Dios que trasciende todas las cosas, es ese nombre sagrado de Dios, que significa que Él no tiene límites y que no puede ser colocado en una caja. Ninguna definición humana puede describir con precisión, exactitud, quién es Él y qué puede hacer. Y eso es lo que Dios intenta comunicar a la gente. Él está por encima de todas las cosas, Él está por encima de todas las cosas, Él es digno. Recuerden algo, el mundo, la comunidad de creyentes que vemos en capítulo 7, vimos que el juicio de Dios empezó a caer en el capítulo 8. Y se nos había prometido que no experimentaríamos el juicio de Dios ni su ira. Ya nos habremos ido, pero vamos a ver que Israel, recuerda lo que le pasó a Israel, ellos han sido sellados para este periodo de tiempo. Es un recordatorio de lo que vimos en Egipto, cuando esas plagas, esos juicios que cayeron sobre Egipto, no afectaron al pueblo judío. A su nombre sea dada la gloria. Veamos esto, un tercio del sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. Versículo 13. Y miré y escuché a otro ángel distinto, y este ángel estaba volando en lo más alto de los cielos, y clamó a gran voz. Y note lo que dice. Dice, hoy, ay, hoy, hoy, hoy. Este es un término hebreo, en griego es muy parecido. Y es una palabra que en español es ay, pero en inglés es traducido como wow o alas. ¿Cuál es la implicación de estos términos? Cuando la palabra wow en inglés demanda un cambio. Ahora, déjame darte un ejemplo para entender mejor esta palabra. Wow, obviamente es una palabra diferente, pero hay un juego de palabras. ¿Por qué lo digo? Bueno, imagina que vas en un caballo y ese caballo va corriendo aceleradamente sin parar y se acerca rápidamente hacia un precipicio. Va en camino a un borde donde solo queda una caída. Si hablas inglés, ¿qué le dice ese caballo? Wow, wow. Y si ese caballo no se detiene, ¡qué horrible! Eso es alas. O ¡ay de mí! ¡Qué terrible será esto! En español. Esta palabra, hoy, bíblica, qué terrible será esto, al menos que haya un cambio, al menos de lo que vamos andando se detenga. Y eso es lo que Dios llama a la gente. Dice aquí, hoy, 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 algo tiene que cambiar. Necesitamos un cambio mayúsculo, porque si no el resultado será desastroso. Y noten quién es. Miremos de nuevo este ángel que está volando en lo más alto del cielo.
clama a una gran voz, hoy, 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 ay, ay, ay. Y recuerden el libro de Apocalipsis, hay dos grupos de personas. Y no tiene nada que ver con su ubicación física. Están aquellos que habitan en los cielos, los que se someten a las leyes de Dios, aquellos que responden a la verdad de Dios, y también están aquellos que habitan en la tierra. Y estos tres ayes que están dirigidos a aquellos que habitan la tierra. Y dice, porque el resto de los sonidos de las trompetas, la proclamación de la trompeta, van a sonar con estos últimos tres ángeles que la van a tocar. No hay manera de evitar esto. El tiempo para eludirlo estaba en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Esa bendita esperanza del rapto, pero quienes se la perdieron tendrán que atravesar otro periodo de tiempo. Con estos juicios de las trompetas, con los juicios más fuertes que vienen después, con el juicio de Dios y en última instancia su ira consumidora que se derramará sobre el mundo. ¿Por qué? Como lo veremos en el próximo estudio, todas estas cosas suceden debido a que Dios busca enseñarle a la gente que Él es santo, que Él no aprueba su manera de vivir y que quiere cambios. ¿Qué tipo de cambios? El verdadero cambio empieza con el arrepentimiento. Y la pregunta que debemos hacernos es, cuando Dios se revele a sí mismo de una manera perfecta, que no habrá otra forma de explicarlos, sino es Dios obrando, la gente se volverá a Dios, se arrepentirá o continuará en la dureza de su corazón. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos respondernos a nosotros mismos. Y mientras más pronto tomemos esa decisión es mejor. Así que tú y yo tenemos que prepararnos, porque tarde o temprano esto va a acontecer. Y Dios te ama y Dios quiere que tú, aleluya, te unas a Él y seas salvo. Entres en el pacto del Mesías, entres a Yeshua. Jesucristo te ama, Jesucristo te ama. Permite que la misericordia, el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario, a través de la preciosa sangre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, te alcance hoy, te abrace, te redima de toda maldición y entres, aleluya, a las puertas de la gloria. Y no que el día de mañana sobrevenga sobre tu vida la ira y el juicio de Dios. Sea porque mueras sin Cristo y vayas al infierno y luego seas allí sacado para ir al trono blanco, presentarte delante de Él y ser juzgado y lanzado al lago de fuego, una eternidad sin esperanza, o que mueras y te esperen ángeles y te lleven a las puertas de la gloria eterna, a la nueva Jerusalén que está en los cielos. Aleluya, y puedas ver cara a cara a aquel que murió y resucitó en la cruz del Calvario, aquel que dejó los cielos y entregó todo por ti. O estás esperando que suenen las trompetas y el pueblo redimido suba al cielo y desciendan todas estas iras de Dios, porque el juicio vendrá, quieras o no lo quieras, lo ignores o no lo ignores, tarde o temprano, del norte al sur, del este a oeste, de lo más lejano de la tierra a lo más cercano, sabrán que el Yo Soy es fiel y verdadero, que odia el pecado y que su juicio le da gloria al Eterno. Que Dios te bendiga rica y poderosamente. Te habló tu hermano en Cristo, Fran Segovia. Shalom. Santo cielo, obviamente, Frank, pero sí, no en la ignorancia, pero eso que el indio ese decía, apártame a Frank, porque él sabía que había un depósito grande para ti, para este tiempo, en el nombre de Jesús. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.